Continuemos revisando cómo crear arrays multidimensionales con NumPy. En NumPy tenemos dos formas de crear arrays, con las listas de Python o con las propias funciones de NumPy. Vamos a empezar con las listas de Python. Vamos a importar a nuestra librería NumPy con el alias np. Ejecutamos para que no se nos importe y voy a crear un array con NumPy con ayuda de una lista de Python. Llamamos al alias np, que hace referencia a la librería NumPy, seguido de la palabra array, y dentro de los paréntesis colocamos nuestra lista de Python. Vamos a colocar una lista de números. Ejecutamos para ver que se nos ha creado este array. NumPy lo que ha hecho es transformar esta lista de enteros a un array de tipo multidimensional. ¿Cómo podemos probar la dimensión que tiene este array? Pues con NumPy tenemos una función llamada shape. Vamos a llamarla. Shape lo que hace es devolvernos la dimensión del array. Tenemos nuestro array X y vamos a invocar a shape para saber cuál es su dimensión. En este caso nos devuelve un 4. 4 significa la cantidad de elementos que tiene el array. Y después de la coma no nos indica un número. Cuando no nos indica el número, decimos que es un array de una sola dimensión o vector. Ahora, ¿cómo sabemos el tipo de array que ha devuelto NumPy? Tenemos otra función llamada type. Con type puedo saber el tipo de objeto que es y ejecuto. Si nos damos cuenta, nos sale un tipo de objeto ndArray. Así sea un array de una sola dimensión, el core de NumPy es un array multidimensional. Ahora, si queremos saber el tipo de dato de los elementos de ese array, tenemos otra función que es dType, lo que me indica cuál es el tipo de elementos dentro del array. Tenemos el array seguido de la función dType y ejecutamos. Si nos damos cuenta, nos da un tipo de entero 64. A diferencia de las listas en Python, que solamente puedo almacenar como tipo de objeto en los elementos, string, float, entero y booleano, en NumPy tenemos muchos más tipos de objetos que puede almacenar. En este caso vemos un entero 64. Vamos a crear un ejemplo, pero ahora creando un array de string. Voy a crear un array de string. Llamo de nuevo a la función array de NumPy. Ahora voy a agregar una lista de string que sea hello y un elemento más there. Ejecutamos para imprimir la lista y vemos que nos da otro tipo de dato. Como les decía, NumPy almacena muchos tipos de datos en memoria. En este caso es un Unicode de 5. Si lo ven acá. Ahora imprimamos su dimensión, el tipo de array que es y el tipo de elementos que obtiene. Como hemos visto en el ejercicio anterior, podemos usar x.shape. También podemos usar para saber el tipo de array que es, llamando a la función type. Y para conocer el tipo de objeto que tienen los elementos del array, usamos dType. Ejecutamos y podemos ver que en shape tiene dos elementos y es de una sola dimensión. Como tipo de array es un ndArray, que es el core de NumPy, y el dType es un Unicode de 5. Ahora, otra diferencia entre las listas de Python con los NumPy arrays es que no podemos combinar tipos de datos dentro de un array en NumPy, a diferencia de las listas de Python que podemos colocar un float, un string, un booleano. En cambio, los NumPy arrays deben de ser todos de un solo tipo. Vamos a crear uno para que nos quede un poco más claro. Voy a crear un array de elementos de varios tipos de objetos, por ejemplo que hayan enteros, y vamos a agregar string. Voy a imprimir y en el tipo de dato no me va a salir entero y aparte un string. Si ejecuto, me sale que el tipo de dato es un Unicode 21. No podemos combinar tipos de objeto dentro del array de NumPy. Ahora vamos a crear un array NumPy
de 2 dimensiones. Voy a crear un array NumPy de 2 dimensiones. Dentro de los corchetes voy a agregar otras listas de Python con números. Como sabemos, solamente podemos agregar elementos de un solo tipo. En este caso vamos a trabajar con enteros y vamos a imprimir. Si se dan cuenta, tenemos ahora un array de 2 dimensiones. Vamos a llamar de nuevo a las funciones que nos da NumPy para poder revisar sus dimensiones, el tipo de objeto que tienen los elementos de este array. Primero empecemos con las dimensiones, luego empecemos por el tipo de objeto y luego por el tipo de dato de ese array. Ejecutamos. Voy a imprimir este array para poder ver todos los resultados a la misma vez. Y si se dan cuenta, en Shape nos sale 2,3. 2 significa la cantidad de filas, en este caso tenemos 2 filas, y 3 significa la cantidad de columnas. Y seguimos con el core de NumPy, que es NDArray, y en este caso lo detectó como un tipo entero 64. Ahora, ¿qué pasa si yo le agrego un float acá? ¿Qué tipo de dato va a tomar NumPy? Ejecutamos y ahora lo paso a float 64. Pero ¿qué pasa si yo me equivoqué y quiero que todos sean enteros? Entonces tenemos la opción de agregarle el tipo de dato específico de objeto. ¿Cómo se hace? Después de agregar toda la lista de Python, podemos usar theType y agregar el tipo de dato. En este caso queremos un entero 64. Si ejecuto de nuevo, así haya habido un float, lo convirtió a un entero. De esta manera nos aseguramos de no cometer errores. En la siguiente clase vamos a revisar cómo crear arrays NumPy con las propias funciones ya incorporadas dentro de esta librería.